Vamos a comenzar prácticamente estos 2 domingos, porque ya el último domingo de este mes ya va a ser casi el inicio de la Semana Mayor. Y entonces esta recta final que vamos a dedicar nosotros en estos 2 domingos, ya hemos hecho un buen camino desde el miércoles de ceniza a la luz de este tiempo maravilloso que nos proporciona la iglesia, el tiempo de Cuaresma. Y entonces entramos en esa recta final, y sobre todo para esa recta final lo que nos va a guiar va a ser el Evangelio de San Juan. Sin duda que cuando en la liturgia leemos el Evangelio de San Juan, estamos tocando lo más profundo y lo más alto que hay en el pensamiento teológico bíblico, sobre todo en el misterio de la pasión y en el misterio de la Pascua de Jesús. San Juan es el evangelio más alto que hay y más profundo que tiene la teología. Por eso su signo, de los signos evangélicos que tenemos aquí, el signo y el símbolo de San Juan es el águila. Siempre se le figura con el águila a este escritor con su lado, el águila, porque cuando entramos en ese evangelio y en esos escritos nosotros profundizamos y volamos lo más alto que nos puede llevar la reflexión teológica. Entonces fíjense de dónde vamos a comenzar este camino, este breve camino, esta recta final. A veces en la vida lo más importante no es cómo se comienzan las cosas. En la vida a veces lo más importante es cómo se terminan. Y a veces lo clave en la vida es saber terminar las cosas y saber terminarlas bien. A veces nosotros somos expertos en comenzar, ¿no? Y nos hace falta mucho para terminar. La liturgia nos quiere llevar a terminar algo bien hecho, que lo vamos a terminar allá el domingo de resurrección. Y si quisiéramos definir el punto de inicio de esta recta final de este domingo, sería con la palabra reciclar, eliminar, quitar, limpiar. Y por supuesto que para hacer esto, como que se llega al momento de hacer acuerdos. Y entonces miren qué osadía la de Dios. Tener Dios la valentía, por supuesto, tener Dios, por una parte, la misericordia casi, de ponerse a hacer acuerdos con lo frágil, con lo humano. Este texto maravilloso del libro del Éxodo, donde Dios prácticamente se pone como un soñador, alguien que sueña. Y en medio de ese sueño, como un soñador, como algo utópico, Dios se pone a darle leyes, a darle normas a su pueblo. Por supuesto que en el momento en que Dios se pone a darle esas leyes, a darle esas normas, lo mínimo que Dios espera es que ese pueblo esas leyes las cumpla, que esas leyes las viva. Prácticamente Dios se está poniendo de acuerdo con ellos. Con muchas frecuencias va a aparecer en la Escritura este pasaje de Dios, este paso de Dios. Dios que se atreve a hacer acuerdos con la nada. Él que es el poderoso hace acuerdos, hace pactos, hace alianzas con lo débil. Él que es el omnipotente, Él que es el todopoderoso, hace pactos, hace acuerdos, hace alianzas con aquello que no tiene nada, con aquel que no tiene nada. Él que tiene todo, hace pactos, hace alianzas con aquel que no le puede ofrecer absolutamente nada. Con su creación, Dios no necesitaría hacer este tipo de acuerdos. Y sin embargo, fíjense que en el libro del Éxodo, a la altura del capítulo 20, quizás Dios nos tiene un poquito de consideración. Es decir, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de esa creación,
lo que Dios espera de ese pueblo, a pesar de que ha recibido tantas decepciones, tantas incoherencias, y a la altura del capítulo 20 del Éxodo, ya después de un momento y de un buen trayecto de camino, Dios vuelve una vez más a confiar en Él. Entonces, pareciera ser que la liturgia de este domingo nos pone en un punto. Dios, para poder ocupar un espacio en la vida y en la historia del hombre, Dios necesita ponerse de acuerdo. Entonces, si tú quieres que yo sea para ti, o si yo quiero ser para ti lo que tú quieres y lo que yo quiero, entonces yo te voy a dar mis normas, te voy a dar mis leyes. Y desde el momento que yo te las doy, y si tú no las cumples, es porque tú no me quieres en tu vida. Es porque tú no estás de acuerdo conmigo. La convivencia humana, hasta en lo más mínimo, es basada en acuerdos. Es basada en acuerdos. Algunos de ustedes, aquí ante un altar o en cualquier otro altar, hicieron un acuerdo, hicieron una alianza, hicieron un pacto, y se llamó matrimonio. Lo hicieron y se pusieron de acuerdo ante testigos, y a partir de ese día comenzaron un camino en el cumplimiento de ese pacto, de esas alianzas, de esos acuerdos. En el momento que esos pactos, esas alianzas se violan o se eliminan, entonces quiere decir que ya no quieren nada contigo. Si no respetas los acuerdos, si no respetas las alianzas, si no respetas los pactos, entonces quiere decir que no querés nada con el contexto, con el ambiente y con la persona con los cuales has hecho alianza y has hecho pacto. Dios hace un pacto con el hombre, Dios hace una alianza con el hombre, y le está diciendo: a partir de hoy lo que vas a cumplir va a ser esto, y comienza Dios a darle esa serie de normas a su pueblo. Pero fíjense que en medio de todo eso, en medio de lo que Dios va sometiendo al hombre, lo que predomina es el sentido y el principio de misericordia. Dios le va a decir al pueblo: castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Pues es decir, lo que predomina en Dios en el momento de hacer esta alianza, de hacer este pacto con su pueblo, es su profundo sentido de misericordia. O sea, como que si Dios, por su infinita misericordia, está dando las leyes, está dando los acuerdos, está haciendo una alianza, está haciendo un pacto, y pareciera como que Dios ya sabe que ellos le van a fallar. Como que al mismo tiempo le está advirtiendo: te doy estas leyes, pero te aclaro que yo soy misericordioso hasta la milésima generación. Es decir, yo siempre te voy a perdonar si tú vienes, si tú me buscas. Quizás este domingo la liturgia como que nos lleva a nosotros, tendría que llevarnos a examinar los acuerdos que nosotros hemos hecho con Dios. Nosotros hemos hecho acuerdos con Dios basados en la fe. Nuestro primer acuerdo fue con el bautismo. Ese día nosotros nos declaramos hijos de Dios. Es decir, yo tengo un papá. Es decir, yo tengo un padre. Entonces no puedo vivir mi vida como que si yo no pertenezco a nadie, o como que si no tengo absolutamente a nadie. Y después mi vida se ha ido llenando de acuerdos, se ha ido llenando de pactos. Unos hechos con Dios, otros hechos con personas, otros hechos con comunidades individuales, colectivas. Hemos ido haciendo acuerdos. Quizás este domingo lo primero que nos invita es a revisar esos acuerdos que Dios, basado en la misericordia y en el perdón que Dios ha hecho conmigo, en qué medida de mi vida, después de tantos años que ha pasado, en qué medida esos acuerdos en mi vida son actuales y son vigentes. Yo creo que si estás aquí
Si domingo a domingo estás sentado aquí en estas banquitas, aquí, dejándote iluminar por la palabra que escuchas, quiere decir que quizás estás de acuerdo con Dios. Bueno, y si no estás de acuerdo, pues al menos te esforzás, al menos luchás por eso. Dios, cada vez que renueva esta alianza con su pueblo, cada vez que Él vuelve a renovar los pactos con su pueblo, Dios lo que les vuelve a decir una vez más es que Él es misericordioso. Y por lo tanto, ese Dios que se muestra como celoso, Él en lo que predomina en esta alianza es que Él los quiere para Él, a ese pueblo. Y cómo les remarca y cómo les replica a ellos una y otra vez que a partir de ese momento a Él lo tienen que tener en el primer lugar y no tienen que tener a nadie más. No tienen que fabricarse ídolos, no tienen que ser fieles a otras divinidades, lo tienen que tener solo a Él. Pero la historia del hombre es que el hombre se va llenando y se va llenando de cosas. Y en la medida que el hombre va llenando de cosas su historia, va llenando de cosas su vida, Dios se va desplazando. Aquel que tendría que haber sido el centro, aquel tendría que haber sido lo primordial, se convierte en algo periférico, en algo no primordial, en algo no esencial. Yo creo que esa palabra fue bien triste cuando en los momentos de la pandemia escuchamos esa frase. Escuchamos esa frase del presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento. Ya se fue el pobre, pero... Y es de aquí de Zacate, este pobrecito, ¿verdad? Y escuchar esa frase, las religiosidades y las expresiones religiosas y las iglesias no son esenciales, dijo él, no. Nos declararon como no esenciales. Es decir, que las iglesias podían cerrarse y todo aquello que significaba, sí, quizás sí. En cambio, si era esencial el super selecto, si era esencial, sí, quizás sí, porque ofrecen servicios vitales. Pero yo creo que los que estamos aquí, en ese tiempo nos dimos cuenta de cuánto era esencial esto. ¿Te diste cuenta de cuánto era esencial? Y nos dijeron que no éramos esenciales y nos cerraron. Yo creo que ahorita que vamos ya en salida, porque parece ser que hay una luz ahí al final ya de este túnel, la vacuna parece que ya se está extendiendo. Dicen que esta semana terminan de poner la vacuna a casi todo al personal de primera línea, de salud y de servicios. Y parece que ya la siguiente semana va a comenzar ya otra franja que va a ser vacunada. Ya mañana comienza en Estados Unidos casi a ser de acceso público la vacuna. Entonces parece ser como que estamos al final de un túnel. Ya está la vacuna, ya hay un nuevo gobierno casi municipal, legislativo en nuestro... Entonces ya todo está resuelto, este país ya está resuelto, ya se resolvió todo. Pero yo creo que hay algo que nos va a quedar a nosotros muy marcado de este trayecto de la vida. Por un momento de la vida te diste cuenta de cuánto la vivencia de Dios, el contacto con Dios es esencial en la vida. Y es lo que Dios les está diciendo a ellos, es eso lo que les está diciendo. Y quizás esto conectado con el texto del Evangelio es lo que Jesús les va a hacer ver a los contemporáneos de su tiempo. Es que lo que está demuestra este día en el texto del Evangelio no es tanto que Jesús está sacando a los que venden en el templo. No es tanto eso. Estos vendedores Jesús los sacó este día. Al siguiente día estaban otra vez ahí. Porque esa era hasta parte de la coreografía del templo. Primero porque era un servicio que daban todos los días. Llegaba gente para ofrecer sacrificios.
según su capacidad. De los que podían ofrecían un buey, una oveja, un cordero, y los que podían ofrecían un pichón, una paloma. Y por lo tanto era necesario cambiar monedas ahí al interno del templo. O sea, esta gente estaba siempre ahí. Estaba siempre ahí. Y Jesús este día lo sacó. El mensaje más esencial que está transmitiendo a estas alturas Jesús es que el mercado con mayúsculas, es decir, el intercambio, los afanes del ser humano, la economía, la compra, la venta y todo lo que implica, se ha metido donde no tiene que meterse. Se ha metido en aquel espacio que es de Dios. Y eso no puede estar ahí. O sea, estos dos no pueden ir de acuerdo. Ya en el Éxodo se nos ha mostrado un Dios que es celoso. O sea, hay algo que lo quiere para Él. Y Jesús es lo que está mostrando. Jesús este día purifica, Jesús este día elimina, Jesús este día limpia, lo saca, y hasta de manera casi violenta, casi como con rebeldía, un acto de revolución que hace Jesús en el templo. Jesús en el fondo lo que está reclamando es que hay potestades, hay dimensiones y hay realidades que han invadido aquello que no le corresponde, y que se han metido tanto y han invadido tanto aquello que le pertenece a Dios. No conviertan la casa de Dios, le va a decir Jesús a los vendedores, no conviertan la casa de Dios, quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Fíjense que es bien interesante que en la traducción original del Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice casa, no dice baraj, que es la palabra original en griego para decir casa. San Juan no pone la palabra casa, sino que Jesús usa la palabra sars, que quiere decir corazón. O sea, es decir, no conviertas en un mercado el corazón, es decir, tu corazón. No lo dejes que se llene, no lo dejes que sea invadido de tal manera que ya Dios no encuentra espacio. Y Jesús le hace una limpieza hoy este día. La cuaresma es ese tiempo. Y la cuaresma es un tiempo que lo único que quiere hacerme a mí es reflexionar y pensar, hacerme pensar y revisar y examinar cuáles son los espacios de Dios en mi propia vida, en mi propia existencia. Y que tanto otras dimensiones, otras realidades han invadido mi propia vida, es decir, mi corazón. Y por lo tanto en eso ya Dios no encuentra espacio. Y quizás esa es la realidad que nosotros percibimos, que nosotros vemos. En un mundo tan contradictorio, y en un mundo tan vacío, y que aparentemente es un mundo tan lleno, un Dios que lucha, pareciera que lucha para hacerse espacio. Y cada vez como que es más difícil darle espacio a Dios. Cada vez como que es más difícil. Porque por una parte hay un mundo que te devora. Y fíjense de la frase que se acordaron los discípulos, que la palabra decía, el celo de tu casa me devora. Es decir, el deseo de Dios me devora, me atrae. Pero quizás sucede lo contrario. Cómo ese deseo de Dios, cómo esa búsqueda de Dios se ve invadida y se ve casi eliminada. Hay culturas que a la luz de la modernidad, las culturas tecnócratas, y quizás en este tiempo, donde están haciendo todo un esfuerzo para eliminar a Dios, para eliminar. Fue bien curioso, ¿no? El mensaje del Papa Benedicto todavía, cuando el Papa le dirige este mensaje, sobre todo a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, cuando el Papa les dice, miren, si a Dios ya lo sacaron del dominio público, ya lo sacaron de las escuelas, porque eliminaron las enseñanzas religiosas en las escuelas,
Ya lo sacaron de sus casas porque no quiere que se hable ni siquiera de religión, absolutamente nada de sus casas. Ya lo sacaron de sus vidas. Entonces hoy no se lamenten, hoy no se quejen. Eliminaste a Dios, sacaron a Dios. Y entonces, ¿a quién es el que están metiendo? ¿Quién es el que va ocupando los espacios vitales en la vida? Jesús, ese reclamo de Jesús de entrar al templo y eliminar aquello que está ocupando un espacio que no tiene que estar ahí. Ese es un reclamo muy directo a la persona y a la historia del hombre. Es decir, un Jesús que está reclamando hoy, que exige que aquello que no le pertenece a la historia del hombre, que le pertenece a Dios, debe de ser eliminado, debe de ser sacado de ahí. Yo creo que hay algo que nos inspira y que nos aliente, nos da esperanza en estos días. Sobre todo la visita que está haciendo el Papa Francisco a esa tierra tan conflictiva. Por supuesto que ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de tener el dominio sobre esa tierra? Irak. Y ya sabemos cuál es la riqueza de esa tierra y que todos están peleando por esas tierras. El famoso oro negro, el petróleo. Pero por esa hambre de tener el dominio de esas tierras, de tener el dominio, que todos creyeron que al ser invadida por otra nación más poderosa, ya se había resuelto todo y eliminando a esta persona. Lo único que ha sucedido es que esas naciones, sobre todo siempre los mismos, han sido más empobrecidos. Y los que se han llegado a enriquecerse son también los mismos. El mensaje que está presentando esa visita del Papa Francisco a Irak es muy significativa, sobre todo en este momento. Yo creo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar lo que significa y lo que ha costado que el Papa fuera ahí. Imagínense ustedes que apenas faltando casi 20 días para que el Papa fuera, cerraron, que declararon sobre todo Bagdad y gran parte de Irak en cuarentena. Cerraron. Y el Papa dijo, no importa, yo siempre voy, no importa, yo quiero ver a los poquitos que pueda haber cristianos, yo quiero ir. Acuérdense que en esa tierra, apenas hace 2 años, un domingo de Ramos, 175 cristianos en esa iglesia de la Inmaculada, así se llama esta iglesia, y ahí se adjudicó la explosión de esta bomba, la famosa esta institución terrorista, ISIS, se la adjudicaron ellos, y ahí en esa iglesia murieron 75 personas, en esa bomba. Los cristianos son perseguidos. Todavía, apenas hace 3 meses, asesinaron un sacerdote franciscano. O sea, lugares donde son perseguidos los cristianos, donde los cristianos son minoría. Y sin embargo, desde ahí, el Papa ha ido a presentar un mensaje de esperanza. Yo creo que solamente en esos lugares nosotros también ya vivimos esa experiencia. Y la experiencia que tenemos nosotros es que aquello que ocupa el corazón del hombre y que no viene de Dios, no reconstruye el hombre, no crea el hombre. Y sobre todo las vías de violencia, sobre todo el deseo de poder y de dominio, no construye al hombre integral. Y ese es el mensaje que ha presentado el Papa Francisco. Y les ha hecho una gran invitación, sobre todo en esos lugares que son fuentes sobre todo de creación y producción de armas para todo el mundo. El Papa les ha dicho, en ningún momento la violencia ha sido la vía de construcción del hombre. Pero cómo lucha el hombre, y pareciera que cómo lucha Dios para hacerse un espacio en la vida del hombre. Y pareciera que cada vez es más rechazado. Sin embargo, hoy nosotros vemos este acto como de violencia, hasta con violencia, de un Jesús que quiere dejar limpio el templo y que quiere eliminar aquello que no pertenece a esa realidad, a esa condición. Quizás la gran conclusión de este domingo es: ¿de qué dimensiones y qué realidades de mi vida Jesús tendría que purificarme? De cosas que se han ido apoderando, sentimientos, razones, causas que se han ido apoderando de mi vida y que no tendrían que estar ahí.
que fueran muy diferentes, si Dios estuviera ahí. Pero quizás hay causas y hay situaciones que tendríamos que verlas con esperanzas. Quizás todos los días tendríamos que ver cosas de esperanzas, que nos den esperanzas. Esperanza sobre todo de un Dios que puede ir tomando posesión de la vida del hombre. Y quizás en esto hay muchas realidades que nos edifican y nos sirven como testimonio. Quizás ustedes no se dan cuenta lo que significa que minutos antes de las 5 de la tarde esta iglesia está vacía. De repente comienza a llenarse. Entrar por ese portón es una esperanza para todos. Quizás salir de este portón sabiendo que mañana hay que comenzar nuestras realidades de nuestra vida, hay que volver a nuestros trabajos y volver a luchar, esforzarnos. Esa es una esperanza. Saber que sientes la necesidad de la búsqueda de Dios, esa es una esperanza. Saber que hay esa familia que se esfuerza y que lucha por llevar una vida coherente, un esfuerzo coherente, esa es una esperanza. Ven, hace 8 días a esta hora estábamos hundidos en una utopía que no sabíamos cómo iba a terminar esto. Hoy, 8 días después, estamos en un país, en una nación hundida no en una utopía, sino quizás en una esperanza de muchísima gente que ha vuelto a creer en algo. Y quizás no solamente ha vuelto a creer en algo, ha vuelto a confiar en alguien. Pero yo creo que por sobre todo y por encima de esto, hay alguien que nos está reclamando y que nos está pidiendo un mínimo de espacio. No sé si alguien de ustedes alguna vez le han reclamado pidiéndoles tiempo. No sé si alguna vez les han hecho este reclamo. A mí con frecuencia me lo reclaman, y no sé si me están viendo, con frecuencia algunas veces me lo reclaman mis hermanas y algunas veces me lo reclama mi mamá. Dice, necesitamos que nos dediques tiempo. Pero yo siempre me invento una cosa. Lo que pasa es que ustedes no buscan acuerdos, tienen que ponerse de acuerdo. Cuando ustedes inventan algo, yo no puedo. Pero quizás a veces tienen razón. Mis sobrinas me piden tiempo, mis hermanas me piden tiempo. Llegas tarde y te vas antes que termine, me dicen. No sé si a ustedes también les reclaman esto. La esposa exige tiempo. Y todavía le agrega algo más, con calidad, le dicen, no. Su esposo quizás te pide tiempo, tus hijos te piden tiempo. Cuando te están reclamando eso, y si alguna vez te lo han reclamado, sentite alegre, porque te están diciendo que les importas, te están diciendo que sos importante para ellos y que te quieren tener más tiempo. ¿Sabes qué? Hoy hay alguien que a la luz de la palabra te está haciendo también ese reclamo, te está pidiendo tiempo. Y no solo tiempo, te está pidiendo también espacio. Y te está reclamando con mucho celo y con mucha fuerza, incluso con un látigo en las manos, que te está diciendo, en el espacio que es mío, has metido cambistas, dinero. En el espacio que es mío, has metido bueyes, corderos y ovejas, es decir, afanes. En el espacio que es mío, has metido mesas, los cambistas, y Jesús les dio vuelta a las mesas. En el espacio que es mío, y sigan haciendo la lista, en el espacio que es mío, has metido el internet, en el espacio que es mío, has metido las redes, en el espacio que es mío, has metido Netflix, en el espacio que es mío, y Jesús lo va mencionando. Hoy es el reclamo de Dios. Quiero felicitarles porque esto nos llena de esperanzas. A mí verles aquí me da esperanzas. Y verles a ustedes aquí en un domingo caluroso como ha sido este, me da esperanzas. Porque quizás a esta hora tú podrías estar cómodamente, quizás en tu aire acondicionado o al menos en tu hamaca. Podrías estar.
Sin embargo, te has dado cuenta que hay alguien que es esencial para tu vida y que este domingo te reclama que hay un espacio que es de Él. Nos vamos a comprometer y quizás llevémonos algo para esta semana. Todavía tenemos estas 2 semanas de Cuaresma todavía. Quizás en este tiempo podemos darle más espacio y podemos darle más tiempo a Dios. Quizás comenzar el día con una oración de acción de gracias, aunque sea dormitados y retrasados porque nunca comenzamos a tiempo. Quizás terminar el día con una oración como familia, poniendo a Dios en ese espacio que le pertenece. Quizás una visita al Santísimo durante la semana. Hay alguien que te lo está reclamando, hay alguien que te está pidiendo, hay alguien que te está diciendo que hay espacios que son de Él y por eso los está eliminando y por eso los está sacando del templo. Lo está limpiando, lo está purificando. Que el Señor nos conceda y que nos conceda la capacidad para poderlo buscar a Él y para poderlo encontrar en nuestra propia historia y en nuestra vida. Les doy 5 segundos para que hagan 5 cosas de las cuales ustedes creen. Piensen en 5 realidades o condiciones que según ustedes han tomado demasiado espacios en tu vida. Piénsenlas, ¿cuáles son? Y que vamos a comprometernos, quizás no a sacarlas de un solo, hay que ir despacio, ¿no? Y quizás despacio la vamos a sacar y en vez de eso vamos a ir poniendo a Dios. Piénselo usted, porque eso lo sabe solo usted.